Bien, en esta tarde quisiera compartir de una cuestión que ha provocado que cristianos sinceros pues, no estén en una posición o en otra. Y la cuestión que quiero compartir es acerca de si la Iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces, pues vamos a acercarnos a las Escrituras con una mente desprejuiciada y vamos a ver lo que nos dice la Escritura. La Iglesia no va a pasar la gran tribulación ni va a entrar en ella. Hemos de entender que la tribulación, lo que es, la tribulación es el cumplimiento de los tiempos de los gentiles. La última semana de la profecía de Daniel, en el capítulo 9, que ahora vamos a ver, la semana 70. ¿De dónde sacamos esta expresión de los tiempos de los gentiles? Pues la dijo Cristo. Cristo fue el que pronunció esta expresión, ¿no? La dijo en Lucas 21-24. Vamos a leerla. Lucas 21-24. Dice, está hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 por el ejército romano. Y vamos a leer solamente este versículo, porque el tema no es el de la destrucción de Jerusalén. Lo que quiero es que nos fijemos en la expresión los tiempos de los gentiles. Dice Cristo, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, la característica principal de los tiempos de los gentiles es que Jerusalén será hollada o dominada totalmente o en parte por los gentiles. ¿Esto desde cuándo ha ocurrido? Esto ha ocurrido desde la invasión de Babilonia a Jerusalén, la conquista de Jerusalén, cuando todo el pueblo es llevado cautivo. Es cierto que luego volvió un remanente y demás, pero siempre Jerusalén ha estado o total o parcialmente bajo el dominio gentil. Incluso en la actualidad Jerusalén no está totalmente dominada por el pueblo judío. Hay una parte, la Jerusalén este, como todos sabemos, que está dominada por los árabes. Allí está la mezquita de Omar. Entonces, los tiempos de los gentiles, ¿qué periodo cubren? Por lo tanto, desde que Jerusalén es conquistada por los babilonios, es destruida completamente, es arrasada, hasta la venida de Cristo, que será cuando realmente nuevamente será restaurada como la ciudad del gran rey, y el pueblo judío será nuevamente restaurado, convertido y bendecido por las promesas eternas, porque irrevocables son los pactos y el llamamiento de Dios, como dice Romanos 11:29, ¿no? Entonces, este es el periodo que cubre los llamados tiempos de los gentiles. Cuando los gentiles conquistaron Jerusalén por medio del rey Nabucodonosor, toda esta historia está muy, muy detallada en Jeremías y también en Ezequiel. Jeremías estaba viviéndolo porque Jeremías estaba allí en la tierra de Israel y Ezequiel estaba en Babilonia, pero estaba profetizando acerca de cosas que estaba, fijaros, la inspiración divina, él estaba viendo cosas que estaban ocurriendo en Jerusalén. De hecho, él es llevado allí en Ezequiel capítulo 8 y él ve las profanaciones que había en el templo, él ve una serie de pecados que se estaban cometiendo y él también ve cuando el momento en que iba a ser conquistada Jerusalén. De hecho, da una profecía impresionante cuando dice que Nabucodonosor se dirigía hacia Israel y se paró y echó su suerte, su adivino, dice que miró el hígado de los animales para ver si iba a Rabá de los hijos de Amón o a Jerusalén. Y dice que la suerte salió sobre Jerusalén y fue a conquistar Jerusalén. Todo esto lo profetizó Ezequiel sin estar allí en la tierra de Israel. O sea, fijaros la inspiración de Dios hasta dónde llega, ¿no? Estaba viendo cosas que no estaban ocurriendo allí, pero que tenían mucha relación. Bueno, volviendo al tema, cuando Israel es conquistada por los ejércitos babilonios bajo Nabucodonosor,
es llevado todo el pueblo, solamente son dejados ahí un remanente muy pobre, entre ellos Jeremías, y es llevado a Babilonia. Entre los que fueron llevados a Babilonia, no en esa deportación, sino un poco antes, con el rey Joacín, estaba Daniel. Daniel, según la providencia de Dios, fue colocado en un alto estado de gobierno bajo los caldeos y también bajo los medos y persas. A Daniel le fueron dadas 3 grandes revelaciones: en Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor; en Daniel 7, las 4 bestias que salen del mar; y en Daniel 9, que es la profecía de las 70 semanas, que ahora es la que quiero que veamos. Cuando se cumpliera, Jeremías dijo que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia y que estaría 70 años cautivo en Babilonia. Esto está en Jeremías 25, no lo vamos a leer, luego lo podéis mirar en vuestras Biblias. Entonces dijo que 70 años sería el tiempo que el pueblo iba a estar cautivo en Babilonia. Cuando se cumplieron los 70 años que Jeremías había profetizado, Daniel dice que miró el libro del profeta Jeremías y vio que eran 70 años. Entonces esos 70 años se estaban cumpliendo en ese momento y Daniel ora. Daniel ora por la restauración del pueblo, pide perdón por los pecados del pueblo, honra a Dios en su oración, como este hombre hacía constantemente, le da la gloria a Dios, le dice que de Dios es tener misericordia y compasión, que ellos han pecado y le pide que restaure a su pueblo como él había prometido, ¿no? Vamos a ver en Daniel 9, solamente la introducción a la oración de Daniel. Solamente la introducción a la oración en el primer versículo de Daniel 9 tenemos como esto más o menos que he explicado, cómo mira Daniel 9, 1 y 2, dice, ¿lo tenéis? Sí. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de los medos, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En ese momento había conquistado ya los medos el reino de Babilonia, los medos persas. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las deportaciones de Jerusalén en 70 años. Más o menos esto es lo que he dicho, ¿no? Que eran 70 años. Entonces aquí a partir del versículo 3 hasta el versículo 19, Daniel intercede por su pueblo. Le pide perdón a Dios, le pide que cumpla sus promesas, la restauración del pueblo. Y entonces, al final del capítulo, Daniel recibe una revelación impresionante. Recibe una revelación gloriosa. Recibe una visión del curso y del fin de los tiempos de los gentiles, hasta el regreso en la segunda venida de Cristo. En las profecías, como he dicho, de Daniel 2 y de Daniel 7, vemos el curso y la consumación de los tiempos de los gentiles. Pero aquí se dan unos detalles impresionantes. Una profecía gloriosa está aquí en la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice. Dice en el versículo 20, a partir del versículo 20, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos una profecía impresionante del curso y de los tiempos de los gentiles desde ese momento. Se habían cumplido ya 70 años desde que Jerusalén fue conquistada y fue dominada por los gentiles, pero ahora le dice que vuelven a añadirse 70 semanas. Pero estas semanas son semanas de año, son semanas proféticas de año. Las semanas proféticas de año era normal en el recuento tanto civil como religioso. Esto lo vemos, por ejemplo, en Levítico 25:8. Levítico 25:8, hablando del año del jubileo, fijaros lo que nos dice, ¿no? También nos vuelve a decir, y contarás 7 semanas de año. Aquí está hablando de la fiesta del jubileo, ¿no? Pero cuando se refiere a semanas de año, es evidente porque el cumplimiento de la profecía solo puede darse con semanas de año. Además, cuando habla de semanas de días, aparece un vocablo que aquí no aparece. Entonces, aquí está hablando de semanas proféticas de año. Estas semanas, como hemos visto, se dividen en 3 partes. Primero, 7 semanas, en las cuales se edificará la ciudad en tiempos angustiosos, tal y como está registrado en las profecías de Esdras y Nehemías. Esto se cumplió perfectamente. Luego, 62 semanas después de los cuales dice aquí que se quitará la muerte, se dará muerte al Mesías, se quitará la vida al Mesías, ¿no? Todo marchaba normal. En las 7 semanas y las 62 semanas se cumplió perfectamente, nos lleva al tiempo de Cristo. Esto está totalmente, es perfecto. ¿Pero qué ocurre? Cuando se cumplen las 69 semanas, cuando se cumplen esos 483 años, ocurre algo. ¿Qué ocurre? Ocurre esto que dice aquí, que se le quita la vida al Mesías. O sea, el pueblo que debía de recibir al Mesías y debía de aceptarlo, delante de Pilato dice que no tiene más rey que César el pueblo. No quieren ni reconocen más rey que César. Entonces ahí se produce una interrupción. Se produce una interrupción porque el pueblo rechaza a su Mesías. Este pueblo pierde el derecho de llamarse pueblo de Dios porque ha rechazado a su Mesías. No lo quieren, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces ahí se produce una interrupción. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí ocurre lo que dice Romanos 11, que las ramas naturales del olivo son desgajadas. Israel en ese momento pierde todo privilegio y toda ventaja que tenía sobre los gentiles. Israel ahora mismo, en ese momento, es puesto al mismo nivel que los gentiles. Israel sufre el juicio de Dios por haber rechazado a su Mesías. De todas formas, ese rechazamiento estaba de acuerdo a los propósitos eternos de Dios. No es que fuera que Dios fue sorprendido porque rechazaran a su Mesías. En Isaías 53 se nos dice que rechazarían a su Mesías, no creerían a su Mesías, que lo despreciarían, que lo llevarían a juicio, que lo condenarían, que le producirían heridas. Eso lo dice perfectamente en Isaías 53. En el Salmo 22 lo dice. Comienza el Salmo 22 diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las palabras que Cristo dijo en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios siempre saca algo positivo de lo malo. Entonces, el rechazamiento de Cristo, el rechazamiento del Mesías, sirvió para que nosotros, que éramos olivos silvestres, fuéramos injertados en el buen olivo. En el olivo de las promesas de Dios. Somos juntamente ahora todos, judíos gentiles que creemos, venimos a ser bendecidos con el creyente Abraham. Estamos en el lugar de bendición. Dios aprovechó ese rechazo de su pueblo, Dios se valió de ese rechazo, como dice Romanos 11, que a causa del rechazamiento de ellos, nosotros hemos sido llamados, nosotros hemos sido injertados. Pero el propósito de Dios no termina ahí. Sigue diciendo Romanos 11 que
ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, pero cuando hayamos entrado en la plenitud de los gentiles, Dios nuevamente se volverá con misericordia a Israel e Israel será salvo, porque ellos son las ramas naturales, han sido desgajadas, pero dice que volverán a ser injertados. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento será cuando nuevamente se ponga en marcha el reloj de la semana de Dios. Ahora mismo están interrumpidas porque Dios está llamando de entre los gentiles un pueblo para su gloria. Pero, como dice Hechos también capítulo 5, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, es decir, restauraré el dominio davídico sobre Israel y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. O sea que cuando termine el periodo de la Iglesia, que empieza en Pentecostés y es hasta el arrebatamiento, Dios nuevamente continuará con esa semana que queda. Queda una semana de esa profecía, una sola semana, que es el último versículo de los que hemos leído. Dice que en esa semana el príncipe que ha de venir, que es el anticristo, hará un pacto con los judíos y a la mitad de la semana romperá el pacto. O sea, al principio dirá, bueno, podéis restaurar vuestros sacrificios, podéis restaurar vuestro templo, podéis hacer todo como lo estabais haciendo, pero dice que a la mitad de la semana romperá el pacto. ¿Qué pasará? Ocurrirá que él se proclamará Dios y él demandará a ser adorado como Dios. Él dirá, hasta aquí hemos llegado, ya está bien, aquí el único Dios soy yo. Y entonces se manifestará ese misterio de la iniquidad que dice 2 de Tesalonicenses 2, que es decir, la manifestación del diablo mismo en carne. Igual que la manifestación de la piedad es la manifestación de Dios en carne, es el misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad es la manifestación del diablo en carne. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que esta edad es una intercalación que se ha producido entre la semana 69, 483 años y los 7 años que quedan. Si la Iglesia hubiese estado en esos 483 años anteriores, lo normal es que cuando se restaure la semana que queda estuviera presente, pero la Iglesia no ha estado presente en esos 483 años antes de la muerte de Cristo. Por lo tanto, no va a estar presente en los últimos 7 años, porque en esos últimos 7 años se va a restaurar todo y se va a consumar tal y como se quedó en la semana 483. ¿Dónde se quedó la semana 483? Con el rechazamiento y el desprecio del pueblo judío de su Mesías. Y ahí van a continuar los tratos de Dios con su pueblo. Ese pueblo va a sufrir la tribulación, ese pueblo va a pasar la tribulación y al final de la tribulación va a ser restaurado y va a ser bendecido. Si la Iglesia hubiese estado antes de la muerte de Cristo, lo normal es que estuviera después, pero la Iglesia no está en esos 483 años. La Iglesia no va a estar en los 7 años que quedan, porque sería antinatural. Tenemos que entender que el periodo de tribulación son los juicios de Dios sobre un mundo que rechaza a Cristo. La Iglesia no tiene que venir a juicio, porque dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El creyente será juzgado en el tribunal de Cristo. Pero ese juicio se producirá en el cielo, no en la tierra. Hacer que el cristiano tenga que padecer la destrucción y el juicio que va a venir en la tribulación, tal y como vemos en el libro de Apocalipsis, es hacer violencia a todas las características de la gracia redentora de Dios. No cuadra. La Iglesia no solamente es de esta edad, como hemos dicho, sin ninguna relación con ninguna otra edad, sino que cada creyente es acepto delante de Dios por la posición que tenemos en Cristo. El cristiano no es de este mundo. Cristo lo dijo. Vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La tribulación es el juicio de este mundo. Israel tendrá que pasarlo porque pertenece al mundo y no ha sido salvado como nación. Por lo tanto, tendrá que pasar por la tribulación. Algunos que dicen que la Iglesia va a pasar por la tribulación sostienen la herejía de que el cristiano contribuye en algo a su aceptación delante de Dios y que si no ha cumplido debidamente, pues tendrá que quedarse aquí para ser purgado y purificado. Vuelvo a repetir que el cristiano será juzgado ante el tribunal de Cristo. Pero no tendrá que venir a ningún otro juicio de condenación. Ese no es un juicio de los pecados del cristiano, ese es un juicio de la fidelidad y de las obras del cristiano.
Pero el cristiano no tiene que venir a juicio de condenación. ¿Por qué? Porque un sustituto ha llevado toda la condenación y todo juicio que el cristiano merece y nos otorga una posición perfecta delante de Dios. Y nos ha justificado. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. El que en él cree no es condenado. Hay otras personas que dicen que se producirá un arrebatamiento parcial de la iglesia, o sea que la iglesia será dividida. Que una parte, los espirituales, entre los cuales se cuentan ellos, irán al cielo y que los no espirituales tendrán que quedarse aquí. Es como un purgatorio evangélico, pero hemos de recordar que si alguien va al cielo no es por sus méritos, es por los méritos de Cristo. Entonces sostener estas cosas es un insulto y es una incredulidad hacia la gracia redentora de Dios en Jesucristo. Hay más de 80 generaciones de cristianos que han entrado ya en la gloria. ¿Por qué la última generación tiene que sufrir de una forma especial lo que la gran mayoría de cristianos han sido librados ya? Alguien puede decir, sí, pero es que en otros tiempos ha habido martirios y ha habido persecuciones. Sí, es cierto, pero han sido hombres perversos, instigados por Satanás, que han perseguido a los cristianos. Pero es que la tribulación, ese periodo, son los juicios de Dios sobre los inicuos. Son los juicios de Dios sobre los inicuos. Es un juicio de este mundo, con su política corrupta, con su apostasía, con su maldad, con su pecado. Eso es la tribulación. Son los juicios, la ira de Dios. La ira de Dios, como vamos a ver, es la ira de Dios sobre este mundo impío que rechaza a Cristo. Bueno, vamos a ver unos pasajes en la Escritura que nos van a aclarar, porque a lo mejor esto de la semana, hombre, para mí está muy claro, ¿no? Pero a lo mejor alguna persona que lo escuche no lo ve tan claro o lo ve tal. Pero ahora vamos a ver el testimonio claro de las Escrituras. Vamos a ver varios pasajes que nos dicen que el cristiano es librado de la ira que va a venir sobre este mundo, ¿no? Vamos a empezar por 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y era el testimonio de los tesalonicenses que estaba siendo divulgado por toda Macedonia y Acaya, y dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Alguien puede decir, bueno, pero aquí se está refiriendo a la ira eterna, al juicio eterno. Sí, pero es que aquí no dice que sea juicio eterno, aquí dice que nos libra de la ira. Y lo que viene en tiempo de la tribulación es ira. Porque lo dicen los mismos, fijaros, cuando comienza la tribulación en Apocalipsis 6, el versículo 16, dice, esto es cuando se abre el sexto sello, que es una convulsión tremenda de todo el universo, y dice que las personas se escondían en las cuevas y en las cavernas, y dice el versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, aquí es tiempo de ira. Las copas se les llama las copas de la ira. Entonces, vamos a ver, Dios nos va a librar de la ira eterna, por supuesto, pero también nos va a librar, porque dice la Biblia también en ese libro de Tesalonicenses que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tiene que estar esperando el cristiano es la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como vamos a ver ahora, como nos dice en Tito. Entonces, el cristiano no está bajo la ira de Dios. El tiempo que viene es tiempo de ira. Las copas que van a venir sobre la tierra en la tribulación son copas de la ira de Dios. Entonces, el cristiano no tiene que estar esperando la ira de Dios. El cristiano lo que tiene que estar esperando es ser llevado al cielo, como vamos a ver ahora claramente en varios pasajes que vamos a leer, ¿no? En Tito 2:13, después de decir que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, el cristiano está aguardando la manifestación gloriosa y la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada no es que tenga que pasar por el juicio y la destrucción que viene en la tribulación. La esperanza bienaventurada es muy distinta. La esperanza bienaventurada es más bien lo que dijo Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. Eso es la esperanza bienaventurada. No es que estemos esperando que el sol nos queme como una de las copas de la ira, o que no podamos beber agua porque se hayan vuelto la agua amarga, o porque caiga un granizo, o porque vengan unas úlceras terribles. No. No se turbe vuestro corazón. Vendré y os tomaré. En el arrebatamiento, el movimiento que se produce es de la tierra al cielo, mientras que la segunda venida de Cristo con gloria es una venida del cielo a la tierra. Pero antes de esa venida está el arrebatamiento, que ahora lo vamos a ver. El arrebatamiento es un movimiento de la tierra al cielo. A la Iglesia se le instruye a que esté expectante de la venida de Cristo a por ella. ¿Por qué digo esto? Porque mira, los dos pasajes principales que hablan del arrebatamiento son 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, 15 y 17. Vamos a leerlo, son 4 versículos. 5. Entonces, en esos dos pasajes, primero vamos a leer 1 Corintios 15, 51 y 52. 1 Corintios 15, 51 y 52, fijaros lo que dice. ¿Cómo sabemos que los primeros cristianos esperaban y estaban expectantes ante la venida de Cristo para llevar a su iglesia? Vamos a verlo. 1 Corintios 15, 51, 52 dice: He aquí os digo un misterio. Misterio es algo que hasta aquí no se había revelado. Esta revelación Cristo la menciona en Juan 14, pero la plena revelación de esto se le da a Pablo. Y lo escribe aquí y en 1 Tesalonicenses. Entonces aquí dice: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué decimos que los primeros cristianos? Porque aquí se ve claramente que Pablo usa el pronombre nosotros, en los que estaban esperando no morir. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo se había equivocado? No, es que esta debe ser la actitud de todo cristiano. La actitud de todo cristiano debe ser esta. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Cristo en las nubes. Entonces nosotros siempre, en todo momento, debemos estar esperando el arrebatamiento, porque se puede producir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se puede producir. Mientras la vida sigue su curso, será una mañana, una tarde, una noche. Silenciosamente desaparecerán millones de personas. Serán tomadas por Cristo y serán llevadas con Él. Y aquí usa Pablo el pronombre nosotros, los que quedemos. ¿Por qué? Porque lo esperaban. No es que Pablo se equivocara. Es que esta debe ser la actitud. Y vuelve a usarlo en 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, donde se nos vuelve a decir este glorioso misterio que hasta aquí no había sido revelado. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Dice:
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, otra vez el pronombre nosotros, daros cuenta, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se produce un encuentro en el aire, recibiremos al Señor en el aire, y nos llevará a la casa de su Padre, y se producirá el tribunal de Cristo, y se producirá las bodas del Cordero entre Cristo y su Iglesia, y se producirá las cenas de las bodas del Cordero, y seremos vestidos con lino limpio, resplandeciente, glorioso, y volveremos luego en la segunda venida con Él a la tierra, porque dice que la segunda venida Él vendrá con sus ángeles y con sus santos, y entre ellos estará la Iglesia. Entonces daros cuenta como aquí vuelvo a usar otra vez el pronombre nosotros. Luego nosotros, el versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, ellos estaban expectantes de que Cristo viniera en ese momento para llevarlo al aire, para encontrarse con el Señor en el aire y para estar siempre ya con el Señor y gozarnos con Él por toda la eternidad. Entonces vemos que la primera iglesia estaba expectante de la venida de Cristo a tomar a su iglesia. Ahí no va a haber señales, no va a haber nada. Y sin embargo, para la segunda venida de Cristo al mundo sí va a haber señales, sí va a haber manifestaciones, convulsiones de la naturaleza. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias del cielo serán conmovidas y se verán señales y aparecerán cosas y habrá cosas que van a ocurrir. Pero sin embargo, para la venida de Cristo a por sus santos no hay nada, no nos dice nada en un momento, es un misterio, es algo que Cristo va a hacer y que nos va a llevar. A partir de ahí va a comenzar el tiempo, el periodo de tribulación, esos 7 años que quedan para consumarse esos tiempos de los gentiles, como hemos visto. Hay un pasaje que necesita también ser aclarado, que me gustaría que leerlo para que lo aclaráramos, en Mateo 24-22. Mateo 24-22. Aquí está hablando de la gran tribulación. Y nos dice lo siguiente, Mateo 24-22. Bueno, vamos a leer 21 también, porque es importante para que nos demos cuenta de que Cristo aquí está hablando de la gran tribulación. Dice, después de manifestarse la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, como dice el versículo 15, la profecía de Daniel es que es tan importante que la leamos y que la estudiemos para comprender los eventos futuros, porque si no, no los vamos a entender. Por eso he querido empezar un poco con la profecía de Daniel. El versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que no lee la Biblia no va a entender. Esto es penoso, pero es así. Hay personas que no leen la Biblia, no la estudian, simplemente se limitan a ciertas doctrinas, pero otras doctrinas las dejan ahí y son intolerantes, no van con una mente desprejuiciada a la Biblia, tienen una adhesión a líderes humanos y de ahí no se mueven, y el que no lea y entienda la Biblia no va a comprender muchas de estas cosas que son una bendición para el cristiano, pero se limitan solamente. Es triste porque yo a veces me asombro de que hay personas que son de mucha bendición y que me enseñan muchas cosas respecto a ciertas doctrinas, como la doctrina de la expiación, la doctrina de la depravación, la doctrina de Dios, de la Trinidad, de todo, y he aprendido muchísimo de ellos. Sin embargo, me di cuenta que luego cuando llegan al tema de la profecía son como incompetentes, no han sido diligentes igual que han sido en otras doctrinas. Ese tema lo han dejado abandonado, lo han dejado ahí, se han limitado a decir varias cosas que no tienen apoyo bíblico y es triste, ¿no? Pero también doy gracias a Dios de que hay personas de las cuales he aprendido mucho también de este tema de la profecía, igual que hay otras que he aprendido de temas como la deidad, como la obra de Cristo, como la expiación, como la gracia, como la elección, como muchas cosas, pero
bueno, nadie poseemos la verdad totalmente, tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero bueno, quiero que veamos estos dos versículos, 21 y 22, dicho esto. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, bueno, es el 22, pero quiero leer el 21. Dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Alguien se basa en esto y dice, ¿ves? Van a pasar la tribulación, porque está hablando de los escogidos. Ahora tenemos que entender el contexto a quién se dirige, porque aquí se está despidiendo de la nación de Israel, claramente. Aquí la introducción a este mensaje la tenemos en el versículo 37 del capítulo 23, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, bueno, está dirigiéndose claramente al pueblo judío. De hecho, hay aquí algunas palabras que vemos que están relacionadas con los judíos. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a casa para tomar nada. Y luego dice en el versículo 20, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Nunca a la iglesia se le ha mandado orar de esta manera. Esto es unas instrucciones dadas claramente a los judíos. Es una despedida de la nación judía, que él dijo que no lo verían más hasta el tiempo en que dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces en este tiempo es cuando las ramas naturales volverán a ser injertadas en el olivo. Habrá un remanente de esa nación que se ha injertado e Israel será salvo como nación. Entonces estas instrucciones son dirigidas a ellos. Tenemos que entender que la nación de Israel también es una nación escogida. Igual que la iglesia es un pueblo elegido, la nación de Israel también es una nación escogida por Dios. Porque Él lo escogió y sus dones y su llamamiento son irrevocables. Entonces aquí se está refiriendo a esta nación. Está hablando de la nación escogida de Israel. Igual que del cristiano se dice que somos escogidos por gracia. Pero aquí está claramente refiriéndose y dando instrucciones a esa nación, a Israel. Los que estén en Judea huyan a los montes. Judea está allí. La abominación desoladora de que habla el versículo 15 se va a producir en Jerusalén. Entonces, orad que vuestra vida no sea en sábado, ni en invierno, ni en día de reposo. Entonces, la iglesia nunca se le ha mandado orar de esta manera. Esta es una instrucción clara al pueblo de Israel. Entonces, aquí está hablando de los escogidos de este pueblo. Siempre ha habido un remanente dentro de ese pueblo. En el tiempo de Elías fueron los 7000 que no doblaron las rodillas delante de Baal. En el tiempo de Isaías fue a causa de aquel remanente que Dios no destruyó completamente a la ciudad. En el caso de Cristo, cuando vino, el remanente estaba representado por Ana, por Simeón y por todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. En el tiempo presente son aquellos judíos como Pablo y como otros muchos que han sido salvados por gracia. Y en el tiempo futuro habrá también un remanente escogido por gracia. Dice que habrá 12.000 de cada tribu y predicará el Evangelio en medio de gran oposición. Entonces, Dios nunca se ha olvidado de este pueblo, aunque ahora mismo está, como digo, no posee ninguna no se están cumpliendo los pactos con ellos, ni se está cumpliendo nada, porque están al nivel de los gentiles, han sido desgajados del olivo. Entonces, aquí es cuando Dios empezará a injertar nuevamente en ese tiempo, como vamos a ver, en ese tiempo nuevamente volverá a injertar esas ramas naturales en su olivo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces no debemos de olvidar esto, que aquí está despidiéndose. El discurso de despedida de la nación de Israel está aquí, en este capítulo 24 y 25, igual que el discurso de despedida de los cristianos está en Juan capítulos 13 al 17. Vemos que son dos mensajes muy distintos. Muy distinto. Aquí no habla nada del Espíritu Santo en todo este mensaje. Sin embargo, en Juan 3:17, uno de los temas sobresalientes es el Espíritu Santo. Cristo empezó en Juan 14:15 a decir, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu, entonces Él os enseñará todas las cosas. Entonces son dos discursos muy distintos. En el otro hace un hincapié al ministerio del Espíritu Santo, aquí no dice nada del Espíritu Santo, aquí simplemente habla de desastres. En todo ese capítulo 24 de desastres, guerra, terremotos,
pestes, hambre, persecuciones, falsos cristos, falsos mesías, tribulación como nunca ha habido. Entonces es un mensaje muy distinto. Es la noche y el día. Es una despedida de una nación que lo estaba rechazando en ese momento y que él iba durante, ya llevamos más de 2000 años, que han estado desperdigados, despojados, esparcidos por todo el mundo, y de otro pueblo que va a estar esperando la gloria. En Juan 13 al 17, el mensaje del arrebatamiento está en Juan 13 al 17, en el capítulo 14. Vendré otra vez y os tomaré para que donde yo esté no se turbe vuestro corazón, no tengáis miedo, no, yo voy al Padre y voy a preparar lugar para vosotros. Entonces esa es la esperanza nuestra, no es esta que hay aquí en este capítulo. En este capítulo es devastador. Es devastador, dice que habrá gran tribulación, huid, cuando veáis la abominación desoladora, huid, huid. La abominación desoladora, ¿dónde va a ser? Jerusalén, en el templo, se va a proclamar Dios, el anticristo. Entonces, huid de ahí, salid corriendo, los que estén en Judea, dejadlo todo, dejadlo todo. Entonces, tenemos que entender esto. Pero quiero leer un versículo que es muy importante, muy importante, que está en Apocalipsis 3:10. Nos queda este y otro versículo. Pero quiero que leamos los dos porque los dos son muy importantes. Entonces, ¿se va entendiendo hasta aquí lo que he dicho? Sí. ¿Se va entendiendo? Bien, ahora vamos a leer Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, ¿a quién fue dirigido este mensaje? ¿A una iglesia? Una iglesia que existía en aquel entonces, ¿verdad? Es la iglesia de Filadelfia. Es una de las iglesias de Asia Menor. Tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Quiero dar una breve introducción al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se compone de 3 partes, 3 divisiones. Bueno, esto de donde lo saca bien, ¿ves? Esto, los labios del mismo Cristo lo dijeron. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Cristo le dijo a Juan estas palabras. Por eso digo que se divide en 3 partes, porque Cristo lo dijo. La mejor forma de interpretar la Biblia es con la Biblia misma. Es la mejor interpretación. Aquí Cristo le dijo a Juan, Apocalipsis 1, 19. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Estas son las 3 divisiones de Apocalipsis, según Cristo. El hombre puede hacer 40 divisiones y complicarlo todo. Los hombres siempre lo complican todo. 12 puntos, los 13 puntos, los 15 puntos. 3 divisiones de Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, ¿cuáles eran? Pues lo que había visto hasta ese momento, que era la manifestación del Cristo glorioso. Ese Cristo que aparece con una ropa hasta los pies, ceñido con un cinto de oro, con la cabeza y los cabellos blancos, con ojos como llamas de fuego, con 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros, con esos pies semejantes al bronce bruñido, dice su voz como estruendo. Eso es lo que has visto, ¿vale? Esas son las cosas que has visto, hasta ahí. Vamos a dejar las cosas que son. Vamos a pasar a las cosas que han de ser después de estas. Vamos a dejar un momento las cosas que son. Vamos a pasar a las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuándo comienzan las cosas que han de ser después de estas? También lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 4, versículos 1 y 2. Apocalipsis 4. Hemos visto las cosas que has visto. Ahora, las cosas que son. Vamos a leer solo el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces aquí comienzan las cosas que serán después de estas. ¿Vale? Hemos visto las cosas que has visto y hemos visto las cosas que serán después de estas. ¿Qué nos falta? Las cosas que son. Las cosas que son. O sea, las cosas que son tienen que estar, pues, lógicamente, en los capítulos 2 y 3.
Las cosas que son los capítulos 2 y 3. En los capítulos 2 y 3 que tenemos, la iglesia, las cartas a la iglesia, los candeleros sobre los cuales andaba Cristo, dice que representaban las iglesias, ¿verdad? Pero, además de eso, nos dice algo muy importante en el versículo 20 del capítulo 1. No solamente dice que los candeleros son las 7 iglesias, sino dice que hay un misterio relacionado con los candeleros. Un misterio relacionado con los candeleros, porque dice, empezando por el versículo 20 solamente, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros. Entonces dice que hay un misterio relacionado con las estrellas y con los candeleros. ¿Hay un misterio? ¿Qué misterio puede ser este? Pues este libro es una profecía. Porque mientras unos han tratado de descubrir un misterio, otros han tratado de ver qué misterio se trata, lo que tenemos que entender es que este libro es una profecía. Eso nos dice en el versículo 3, ¿no?, de ese capítulo 1. Dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Es una profecía, es un libro profético. Entonces, unos han tratado de ver de qué se trata el misterio de los candeleros, de una manera. Otros lo han tratado de ver de otra manera. Pero un día, unos estudiantes piadosos de la Escritura llegaron y dijeron, bueno, ya que son las cosas que son, es decir, las cosas que están ocurriendo, no puede ser que Dios nos quisiera dar un retrato profético de la historia de la Iglesia a través de toda esta dispensación. Entonces, miraron y comprobaron que la carta a Éfeso cuadraba muy bien con lo que era la Iglesia primera. Luego fueron viendo periodo por periodo y se dieron cuenta de que tenían una exactitud asombrosa. Entonces dijeron, pues indudablemente esta es la llave que abre el candado que tenemos delante, porque es claro que vemos a través de la primera iglesia, la iglesia que tenía un arduo trabajo, una paciencia, empieza a perderse el primer amor, luego comienzan las persecuciones bajo el Imperio Romano, luego empieza la época de Pérgamo, cuando empiezan a introducirse las doctrinas del mundo, la de Tiatira, cuando aparece Jezabel y empiezan con el medio del catolicismo a fornicar con todas las doctrinas, la de Sardis, que es un periodo también posterior en el que aparece la Reforma, y tenemos 2 iglesias que nos quedan, que son Filadelfia y la Odisea. La última es una iglesia apóstata, dice que va a ser vomitada de la boca de Cristo, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Indudablemente la época que nos queda es de la verdadera iglesia en este tiempo final. Una iglesia que aunque no es fuerte, pero sí ha guardado la palabra de la paciencia y que va a ser librada de la hora de la prueba. Entonces, casi sin ninguna duda, esta iglesia de Filadelfia representa la verdadera iglesia antes de que se manifieste la iglesia apóstata de la Odisea, que dice que va a ser vomitada de la boca de Cristo, porque es una iglesia que no es ni fría ni caliente, es una iglesia que profesa pero que no es, y va a ser vomitada de los labios de Cristo, mientras que de la iglesia de Filadelfia se dice todo lo contrario. Se dice, he puesto una puerta abierta delante de ti, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Y luego a continuación dice esta palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces esta iglesia evidentemente, proféticamente, representa la verdadera iglesia. La iglesia de la Odisea no representa la verdadera iglesia. La iglesia de la Odisea es una iglesia profesante que va a ser vomitada de la boca de Cristo. Es una parte que estamos viendo ya y se va a manifestar plenamente en la tribulación. Pero la promesa a la iglesia de Filadelfia, la verdadera iglesia, es que no solamente va a ser librada de la prueba, sino que va a ser librada de la hora de la prueba. Es decir, que va a ser exenta de esa prueba. Entonces, los capítulos 2 y 3 son las cosas que son,
las cosas que están ocurriendo. Es indudable que se refería a una iglesia que existía en ese momento. Es indudable que lo podemos aplicar a cualquier iglesia que hoy esté en vigor. Pero también es evidente que tenemos un retrato profético de toda la dispensación. Entonces, de cualquiera de las tres maneras lo podemos aplicar. A la iglesia a la que se dirigió, que existía en ese momento, a cualquier iglesia hoy en día verdadera y al periodo que estamos pasando. Esas son las cosas que son, las cosas en que estamos. Y luego las cosas que han de ser después de estas comienzan en el capítulo 4. Después de los capítulos 2 y 3, donde se anticipa proféticamente la edad de la iglesia, se produce una invitación. Sube acá, lo hemos visto, ¿no? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, aquí indudablemente el que sube es Juan, pero aquí tenemos un llamamiento simbólico, porque el llamamiento del arrebatamiento va a ser igual, va a ser sube acá. Va a ser sube acá. Ese sube acá parece el cumplimiento de los pasajes que hemos leído antes en 1 Tesalonicenses 4, sin ninguna duda. Si os dais cuenta, a partir de ese momento la palabra iglesia no aparece más en el libro de Apocalipsis. Ni una sola vez. No aparece ni una sola vez en el libro de Apocalipsis. A partir del 4.1 ya no aparece. Aparece iglesia en el 1, en el 2 y en el 3. En el 4, a partir del 4 ya no aparece hasta el final. Ya empiezan a aparecer términos relacionados con el Antiguo Testamento. Tabernáculo, arca, altar, incensario, plagas, trompetas. Todos esos términos empiezan a aparecer a partir del versículo 4. Términos judíos. Términos relacionados con el Antiguo Testamento, porque la tribulación estará esencialmente relacionada con Israel, aunque va a afectar a toda la tierra. Pero ese es el momento, como dije antes, que se va a poner en marcha el reloj de Dios nuevamente con ellos. Va a quedar justamente donde va a empezar a tratarlos donde quedaron, en el rechazamiento de Cristo, en el desprecio de Cristo. Cuando delante de Pilato dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y Pilato cobardemente dijo, yo soy inocente de la muerte de este justo. Ellos dijeron, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo han estado padeciendo, pero lo van a padecer todavía peor, porque dice la Biblia que viene tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37, Daniel 12.1, que habrá un tiempo para tu pueblo, porque las profecías de Daniel son para el pueblo de Dios, como para Israel, como hemos leído. Esto está determinado, le dijo Gabriel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Tu pueblo cuál era? Los judíos. ¿Tu santa ciudad cuál era? Jerusalén. Entonces, la tribulación está esencialmente relacionada con Israel. Afectará a toda la tierra, que estará en incredulidad, que estará en apostasía, pero esencialmente en Israel. Dios continuará sus tratos con Israel donde quedaron, en el rechazamiento de su Mesías. Y esos tratos finalizan al final de la tribulación con la restauración, con la bendición, con la conversión y con la bendición plena de Israel. Porque dice que Israel será salvo. Entonces, esto está ahí. Y si nos acercamos a la Biblia con una mente desprejuiciada, nos daremos cuenta que estas cosas son así. Aunque haya personas que no les guste. Hay personas que no les gusta que Dios haya elegido a este pueblo y que Dios vaya a ser fiel a este pueblo hasta el final. Hay mucho antisemitismo dentro de la iglesia. Pero es que Dios lo ha hecho así. Yo estoy encantado con que sea así. Porque dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría. Después de decir en ese capítulo glorioso, capítulo 11 de Romanos, todo el proceso, cómo se produce un endurecimiento de Israel, cómo las ramas del olivo naturales son desgajadas, cómo nosotros los gentiles somos injertados, cómo esto solamente es hasta que se produzca la plenitud de los gentiles, cómo nos dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, cómo nos dice, como vosotros, diciendo a los gentiles, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego termina en ese glorioso canto de alabanza, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le sea recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. O sea, tenemos que estar encantados de que Dios lo haya hecho así, porque es la mejor manera que había, es lo mejor que se podía hacer. Es que Dios es misericordioso, Dios tendrá misericordia del que Él tenga misericordia y se compadecerá de quien Él se compadezca, porque así le ha placido a Él. ¿Y quién eres tú para que alterques con Dios? Tenemos que rendirnos a su gloria, a su majestad, a su sabiduría, a sus planes, a su decreto, a sus designios. Son maravillosos y son gloriosos. Y Dios se va a volver nuevamente a este pueblo y lo va a exaltar. Y lo va a exaltar para siempre, juntamente con la Iglesia. La Iglesia va a tener todavía una posición más elevada que Israel. La Iglesia es la esposa del Cordero. Israel es la esposa de Dios repudiada, que será restaurada. Como dice el libro de Oseas, que Dios la va a restaurar, a pesar de todo lo que fornicó y lo que fornica con los dioses y con el paganismo. Pero Dios la va a restaurar, Dios va a restaurar a este pueblo, evidentemente, y estamos encantados de que lo haga así, ¿no? Bien, volviendo a esto, ¿no? Vemos como a partir del capítulo 4 la Iglesia no aparece más en el libro de Apocalipsis. A continuación, Juan, entre otras cosas, ve a aquellos ancianos alrededor del trono. Dice que ve 24 ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Pues estos ancianos son o representan los santos de la tierra que están en el cielo. ¿Por qué digo esto? Por la alabanza que ellos dirigen al Cordero. La Biblia se interpreta a sí misma. Fijaos lo que dice en Apocalipsis 5. Esta es la alabanza de aquellos ancianos. Y además de los seres vivientes, claro. Pero mirad lo que dice en el capítulo 5, versículo 8. Cuando el Cordero toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está clara su alabanza. Su alabanza dice que representan a una gran multitud de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y que están allí únicamente en virtud de la sangre del Cordero. En el capítulo 6 se comienzan a abrir los sellos de ese libro. Se comienzan a abrir los sellos de ese libro, que nadie podía abrirlo, ni podría leerlo, ni podría mirarlo. En el capítulo 6 comienza a abrirse los sellos y comienza la turbación sobre la tierra, es decir, comienza la tribulación, comienza el periodo de tribulación. En el capítulo 6. La presencia de estos ancianos en el cielo antes de la turbación, antes de que sean ahora, nos muestra que ellos han sido arrebatados al cielo antes de la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10. A continuación, el capítulo 6, empiezan a abrirse los sellos. El primer sello es una paz ficticia, el caballo blanco, con el jinete que va con un arco sin flecha y que les da una corona, y vemos que ese no es Cristo. Cristo es el del caballo blanco, pero de Apocalipsis 19. A Cristo no hay que coronarlo, Cristo ya está coronado. Cristo, después del caballo blanco, dice que empieza el caballo rojo, el bermejo, y empieza la guerra y se quita la paz. Entonces, cuando venga Cristo será todo lo contrario. Aquí con el caballo blanco de Apocalipsis 6, después viene la guerra, el hambre, la peste y todos los males. Y luego vienen los otros sellos restantes y las trompetas y las copas de la ira. Cuando viene Cristo, viene a establecer su reino y viene y derroca toda maldad sobre la tierra y derroca todos los poderes mundiales corruptos de los gentiles. Entonces, en el capítulo 6 comienzan a abrirse sellos y comienzan los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, la presencia de estos ancianos muestra que ellos han sido arrebatados antes de la hora de la prueba. Bueno, vamos a leer el último pasaje, ¿vale? Hay muchos más, pero
tampoco quiero cansaros y cargaros, pero vamos a leer un pasaje más. Segunda de Tesalonicenses. Ya con este vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 2. Versículos 6 y 7. Dice: y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, aquí nos está hablando de eso precisamente, del misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo, después de decir que ya estaba en acción, que se estaba ya empezando a manifestar, pero dice que hay quien al presente lo detiene. O sea, el diablo quisiera manifestar a su hijo, por decirlo así, al anticristo, mucho antes, pero será en el tiempo que Dios haya decidido. Entonces, ¿quién es el que detiene que la iniquidad ya salte? Porque cuando venga el anticristo el engaño va a ser masivo. Ahí no lo está diciendo. Y fijaros a partir del versículo 10, que nos dice que va a haber todo engaño de iniquidad, va a haber un engaño masivo, va a haber una manifestación de la iniquidad como nunca antes se había producido. Pero ¿quién es el que está ahora deteniendo esa iniquidad y que está frenando esa iniquidad? No puede ser, ¿eso podría detenerle un hombre? ¿Podría detenerle un ejército? No. Solamente podría ser una de las personas de la deidad quien pudiera detener la iniquidad. El único que puede frenar la iniquidad es Dios. Y como en este tiempo la persona de la deidad que está residiendo en el mundo es el Espíritu Santo es el que detiene, tanto por sí mismo directamente como por medio de la Iglesia. Todas las personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en todo lugar, porque son omnipresentes. Pero también se nos dice que cada una de las personas está residiendo en un lugar en un momento dado. Del Hijo se nos dice que está a la diestra del Padre, ¿no? ¿No se nos dice eso? Que está a la diestra de Dios. Pero el Espíritu Santo está residiendo ahora en la tierra. Por eso Cristo dijo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo. ¿Qué pasa? ¿Que no estaba antes? Sí estaba, pero estaba como omnipresente. Pero ahora está como residente. Está como residente. En Pentecostés vino a recibir a la tierra. Es un misterio. Porque Cristo dijo cuando estaba hablando con Nicodemo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, le estaba diciendo a Nicodemo que él estaba allí delante de él, pero que a la vez estaba en el cielo. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dijo eso o no? Entonces le estaba diciendo que él estaba allí, lo estaba viendo, pero él también estaba en el cielo. Entonces es el misterio de un Dios que es tan grandioso y tan glorioso que nuestra mente humana no puede alcanzar a comprender. Entonces, el que está deteniendo es el que está recibiendo, de las personas que está recibiendo en el mundo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deteniendo que ese misterio no se manifieste antes del tiempo señalado por Dios. Tiene un tiempo. Todo está determinado por Dios. Si leemos el libro de Apocalipsis nos daremos cuenta que todas las cosas tienen el tiempo señalado por Dios. Dice que hay 4 ángeles, eso nos lo dice en el capítulo 9 de Apocalipsis, que hay 4 ángeles malignos que están atados junto al río Éufrates y que serán desatados por un tiempo porque están preparados para ese día, para ese mes, para esa hora. Entonces, es cuando Dios da permiso. Esos ángeles tienen que ser malísimos. Tienen que ser muy malos porque están atados. O sea, fijaros lo malos que tienen que ser. Porque cuando salen, matan a una 4ª parte de la tierra. Cuando salen, matan a una 4ª parte de la tierra. Imaginaros, una 4ª parte de la tierra. Allá los 2.000 millones de personas. Porque la Tierra ahora mismo tiene aproximadamente cerca de 8.000 millones de personas. Nos dice que van a matar una 4ª parte. Dice que van a ser desatados porque Dios va a mandar un ángel que los desate. A esos 4 ángeles que están atados allí. Dice que cuando salgan van a liderar un ejército de demonios
que van a matar a una cuarta parte de la tierra. Entonces, todas las cosas, Dios establece su tiempo y su momento porque Él es el que gobierna. Cuando Dios diga ahora, ahora. Cuando Dios diga hasta aquí, hasta aquí. Dios dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Cuando vino la tercera negación, Dios dijo, ya. Porque si hubieran seguido preguntándole, le hubieran negado no 3, sino 300 veces. Con el ambiente que había allí de violencia, de maldad, de histerismo religioso, de crueldad, viendo cómo le estaban dando puñetazos a su Señor, tapándole la cara, escupiéndole, dándole puñetazos, bofetones. Y Pedro estaba que si le preguntan 300 veces, 300 veces hubiera negado al Señor. Pero Dios dijo 3 veces, solamente 3, pero me va a negar 3 veces, para que no confíes en tus fuerzas, para que no te creas que eres nada, porque sin mí no eres nada. Solamente 3 veces, porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No te va a faltar la fe, no te va a ocurrir nada, pero me va a negar 3 veces, solo 3. El gobierno de Dios es absoluto, es soberano, es glorioso, es majestuoso, es impresionante, no hay palabras para expresar lo que es Dios, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que Dios está deteniendo hasta que el que detiene se ha quitado. Ese que detiene hemos visto que es el Espíritu Santo, no puede ser otro. Nadie puede detener la obra del diablo. El diablo es superior a todo hombre. Es superior a toda inteligencia, porque tiene una inteligencia muy superior. Dice que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces esa sabiduría todavía la retiene para el mal. Ya no va a hacer bien, pero tiene más sabiduría que nadie. Entonces, si él pudiera, él lo haría ya, pero lo detiene, lo está deteniendo. La fuerza que opera en el mundo, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo detiene directamente y lo detiene también por medio de la Iglesia. Entonces, en el arrebatamiento, ¿qué va a ocurrir? O cuando se ha quitado, ¿qué va a ocurrir? Ahora veremos el arrebatamiento. Cuando se ha quitado, ¿qué va a ocurrir? Que el Espíritu Santo va a dejar de ser residente para ser omnipresente. No va a ser ya residente, va a ser omnipresente, va a seguir en el mundo, pero va a ser quitado. Misterio de Dios. Va a ser quitado. Entonces, cuando el Espíritu se ha quitado, la Iglesia tiene que ser quitada, porque el Espíritu Santo no puede separarse de la Iglesia. Cristo dijo, yo daré un Consolador que esté con vosotros para siempre. La Iglesia no puede ser separada ya desde que vino a morar en los creyentes. A morar en la Iglesia ya no puede separarse. Lo que es el cristiano es por el Espíritu Santo. Su entendimiento de la palabra es por el Espíritu Santo. Su comunión y su acceso a Dios es por el Espíritu Santo. Su fervor y su amor a Dios es por el Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros no tendríamos nada de amor de Dios si no estuviera el Espíritu Santo en nosotros, porque nadie ama a Dios. Nadie tiene santidad sin el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace todo en nosotros, todas nuestras obras, todo, y ya no podemos ser separados ni un momento. En el momento que, si el Espíritu Santo se fuera de nosotros, como se fue de Saúl, que era otra dispensación, no era la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo se fue de Saúl. ¿Qué pasa? Que entró un demonio. Entró un demonio y lo atormentaba. Y se podía haber ido de David también, porque era la misma dispensación. Por eso David ruega en el Salmo 51, no me quites tu Santo Espíritu, porque él había visto lo que le había hecho Saúl. No me quites tu Santo Espíritu, porque sabía que se lo podía quitar Dios, porque no era una dispensación en la que el Espíritu Santo estaba residiendo en cada corazón para siempre. El Espíritu Santo vino a residir en cada corazón para siempre cuando Cristo consumó su obra redentora. Yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, cuando el Espíritu se ha quitado, que es el que detiene ese misterio de la iniquidad, la Iglesia será quitada juntamente con Él. No puede ser de otra manera. Si el Espíritu Santo fuera quitado como residente y nosotros nos quedáramos aquí, estaríamos hechos al momento, odiaríamos a Dios, no podríamos amar a Dios, porque lo veríamos injusto, lo veríamos de una manera
natural. Dejaríamos de verlo, no tendríamos percepción espiritual, no veríamos nada. Si tenemos algo de visión espiritual, la poca que tengamos es por el Espíritu de Dios. Si tenemos algo de santidad es por el Espíritu de Dios. Si tenemos algo de conocimiento es por el Espíritu de Dios. Si tenemos algo de compasión es por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el que tiene se ha quitado, la iglesia no se puede quedar aquí de ninguna manera. De ninguna manera. Cuando se ha quitado él como residente, la iglesia será llevada con él. El Espíritu va a hacer la obra que hizo el siervo de Abraham. Va a hacer la misma obra. Está haciendo la misma obra, pero hará la obra futura la misma. ¿Qué hizo el siervo de Abraham? El siervo de Abraham fue a buscar una novia para su hijo. Génesis 24, fue a buscar una novia para su hijo. Fue allí y fue a por Rebeca y la cogió y le dijo: yo soy el siervo de mi señor Abraham. Mi señor Abraham ha dado todo lo que tiene a su hijo, es el heredero, lo tiene todo. Se ofreció en sacrificio en aquel monte y tiene todos los dones y todas las gracias. Y ella se enamoró sin verlo. Se enamoró sin verlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy. Dice: a quien amáis sin haberle visto. El Espíritu Santo está haciendo que nos enamoremos de Cristo. Si fuese quitado de nosotros, dejaríamos de tener amor por Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros y nos está produciendo ese amor. Por eso, cuando iban por el camino desde Mesopotamia a Israel, el Espíritu Santo le contaría una y otra vez la persona de Isaac, lo glorioso que era, el sacrificio, su nacimiento milagroso, su amabilidad, su dignidad. Y se iba enamorando, y el Espíritu Santo está haciendo eso con nosotros. Y llegará un momento cuando veamos a Isaac que viene, hacia nosotros, y el Espíritu diga a nuestros corazones: ese es mi Señor y tu Señor. Porque eso fue lo que le dijo el siervo a Rebeca, cuando ella dijo: ¿quién es ese que viene por el camino hacia nosotros? Y le dijo: ese es mi Señor y tu Señor. Entonces ese será el testimonio cuando nos encontremos con el Señor en el aire, cuando lo recibamos en las nubes para irnos a la casa del Padre, porque dice que cuando Isaac cogió a Rebeca se la llevó a la casa, y allí la tomó por mujer y allí la amó. Entonces ese será el testimonio que dé el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando nos encontremos con Él. Imaginaros que estamos aquí pasando la tribulación, pasando las penurias. No sería un momento de gozo, no sería un encuentro glorioso como el de Isaac y Rebeca. Sería un momento triste, estaríamos pendientes de que no nos cayera un granizo de 40 kilos, que no nos quemara el sol, o que no viniera el anticristo a martirizarnos, ni nada de eso. Dice que será un momento de gozo, un momento como el que Rebeca dice que descendió del camello, ya no más pasos peligrosos, no más jornadas cansadas, no más ese escabroso camino del desierto, ya se atrajeron afectuosamente, ya estuvieron siempre. Esa es la obra del Espíritu Santo, hacer que nos enamoremos de Cristo. Y cuando se haya completado, la novia nos tomará y nos llevará con Él, y lo encontraremos como la estrella de la mañana. Fijaros que se usan dos figuras para la venida de Cristo. La venida de Cristo por la Iglesia no será como el sol de justicia. Él vendrá como el sol de justicia para Israel. Aparecerá como un sol de justicia, nos dice Malaquías. Dice que Él aparecerá en el último capítulo como el sol de justicia. Sin embargo, para nosotros va a ser como ese lucero de la mañana que aparece, que se ve en el horizonte. No va a ser el resplandor ese que va a venir a esta tierra a reinar, pero lo veremos y lo encontraremos. Y nos encontraremos con Él en el aire. Y será nuestro. Por eso dice que nuestra noche está avanzada y se acerca el día. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, cuando se va despuntando el día, se ve el lucero de la mañana. Y es cuando nosotros vamos a encontrarnos con Él, porque esa va a ser nuestra mañana. Nosotros estamos en la noche avanzada, pero el mundo va a entrar en la noche. Cuando nosotros seamos llevados, que dice que la noche está avanzada y se acerca el día para nosotros, para los creyentes, pero el mundo va a entrar en las tinieblas de la noche. La tribulación va a ser una noche para el mundo, va a ser oscuridad, va a ser una oscuridad completa, va a ser un juicio completo,
va a ser la ira de Dios, van a ser los demonios campando a sus anchas. Entonces lo que le espera al mundo es la noche. La noche. Lo que nosotros estamos ya en nuestra noche avanzada y se acerca el día. Entonces, hay alguien que dice que la iglesia será levantada cuando, al final, cuando haya pasado la tribulación, que reciba al Señor en el aire y baja con él a la tierra, ¿no? Pero eso tampoco se puede sostener porque tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo. Se tienen que producir las bodas del Cordero entre Cristo y la iglesia. Se tiene que producir la cena de las bodas del Cordero, que nos habla Apocalipsis 19, antes de la venida de Cristo también. Entonces, la iglesia no va a entrar ni va a pasar por la gran tribulación. Esto está claramente testificado en la palabra de Dios. Y si las personas se acercaran con una, como digo, sin intolerancia a la palabra de Dios y sin prejuicios, pues descubrirían que esto es así. Esta es la gracia de Dios, no lo merecemos, no mereceríamos estar en su presencia, pero a Él le ha placido darnos el reino y reinaremos con Él. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Por pura gracia. Amén.